Pasión. Hoy es jueves, en todas las iglesias, en las parroquias, estamos con esta espiritualidad, con esta preparación, con esta vivencia de la Santa Cena, el Jueves Santo, que cada uno era en sus respectivos momentos. Pongámonos en la presencia de Cristo, que se entrega por amor, se sacrifica por cada uno de nosotros, por la niñez, la juventud. Dejad que los niños vengan a mí. Y quién más que nosotros somos responsables en los respectivos establecimientos de esta niñez y de esta juventud que el Señor ha puesto en nuestras manos, a través de la confianza que tienen nuestros padres de familia. Demos gracias al Señor por esta misión y a la vez que Él es el maestro de los maestros, que nos ilumine a través del Espíritu Santo, los dones, las cualidades que necesitamos cada uno para ser aquellos directivos, aquellos docentes, aquellos que guían a los demás compañeros en este proceso que tenemos de formación, de que el Señor ha permitido. Estamos por ellos en este momento. Y realmente es un don de Dios sentirnos parte de formar a la educación que hoy en el día necesita, saberlos trabajar en las virtudes. ¿Qué más virtud que el Señor nos da? Su entrega, su presencia y su resurrección que veremos el día de la vigilia pascual. Pongámonos con nuestro corazón, con nuestra actitud delante de Él y pongamos a todas nuestras personas que conocemos, que están o pasarán por nuestra presencia, para que nuestro actuar, nuestro ser sea realmente transmitir este amor de Dios, esta misericordia, esta actitud de servicio a los demás. Y entre ellos estamos nosotros, que seamos unos servidores, como hizo Jesús lavar los pies a sus discípulos, es decir, servirlos en todo momento, en todas las situaciones, fortalecerles con actitud de humildad. Por eso digamos la oración que el mismo Cristo nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A nuestra mamita Virgen, que siempre por su sí, por su fiat, tenemos al Salvador. Al pie de la cruz estuvo ella y fue la primera que vio a Cristo resucitado que se le presentó. Que nos acompañe también en este proceso de crecimiento humano espiritual católico. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A este Dios trinitario y glorioso, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con la mano de Jesús, oh Virgen María, te ruego que bendigas el alma mía y de toda la juventud y niñez del mundo entero. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermana. La metodología de la charla, si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, la pueden ir dejándolo en el chat, que al final de la charla el doctor la contestará con mucho gusto. Doctor, tiene el paso. Doctor, el micrófono lo tiene desactivado. Disculpe. Buenas tardes a todos. Se me ha pedido que aborde ciertas temáticas relacionadas con el nuevo reglamento a la Ley Orgánica de Educación. Y he querido tocar ciertos temas que suelen ser muy comunes, pero que a veces se los pasa por alto o no se los visualiza de una manera profunda e íntegra. Comencemos. El reglamento a la Ley Orgánica de Educación hoy por hoy tiene ciertas líneas de preocupación que continuamente saltan a la vista. Es así que se habla de que el Estado ecuatoriano
establecerá un plan de erradicación de la violencia sexual. Si bien esta obligación es del Estado a través del ministerio correspondiente, nosotros, como instituciones educativas, tenemos la obligación de establecer en cada uno de nuestros planteles un protocolo de acción que permita a toda la comunidad educativa saber los pasos que se tienen que dar si lamentablemente alguno de los miembros es víctima de ello. Repito, y esta es la parte importante. Sin perjuicio de este plan nacional y del protocolo y de la reglamentación pertinente que el Estado a través del ministerio dicta sobre el tema de violencia sexual, es obligación de todas las instituciones educativas tener al interior de su institución un protocolo, normas de acción, de gestión, debidamente socializadas y conocidas por todos los miembros de la comunidad educativa para que sepan qué hacer y cómo proceder en el evento de que esto ocurra. Estas normas no solamente tienen que ser socializadas, sino también tienen que permitir mecanismos ágiles y eficientes de acción. Por un lado, esta preocupación de la violencia sexual tiene una réplica por parte del Estado en cuanto a la preocupación para que los educandos reciban una educación sobre la sexualidad de manera integral, ajena por completo a cualquier tipo de concepción de carácter religioso o de cualquier otro tipo. Y aquí quiero detenerme un momento. No es común en países como el nuestro, pero sí es común en otros países en donde han habido fuertes sentencias condenatorias contra colegios cuando lamentablemente no se ha brindado de manera correcta, profunda, científica, adecuada, moderna, sincera, este proceso de educación integral a la sexualidad. Y lamentablemente han ocurrido diversas situaciones en los educandos, como embarazos no deseados y también contagios de enfermedades. Existen algunos fallos tanto en Colombia como en España, en donde se ha demandado a un plantel educativo haber proporcionado adecuadamente esa instrucción a los estudiantes. Insisto, y en los establecimientos educativos en donde hemos tenido la oportunidad de conversar a profundidad sobre eso, este es un punto importante en que la instrucción y la educación, respetando los criterios correspondientes, tiene que permitir que la persona solvente lo que la ley y la Constitución llama sus derechos sexuales y reproductivos, claro, concebidos bajo un esquema de responsabilidad y bajo la visión, claro está, cristiana que tenemos nosotros. En tercer lugar, es muy importante también la preocupación que tiene el reglamento y obviamente como política de Estado a nivel de sensibilizar, sociabilizar y formar de manera continua a los miembros de la comunidad educativa sobre toda posibilidad o género de violencia. Es una obligación permanente y continua que tiene que ejecutar el plantel, no solamente con sus estudiantes, sino también con los padres de familia y con el personal administrativo, docente y de servicios. Como primera parte de esta preocupación, les traslado a ustedes estas líneas de acción que se refuerzan a través del reglamento y que nos obligan a preocuparnos adecuadamente acerca de violencia sexual y, por último, educación sexual integral. Como primera fase, repito, pongo esto sobre el tapete. En segundo lugar,
Y continuando con la preocupación que se tiene sobre los casos de violencia y especialmente violencia sexual, se repite y obviamente se ratifica la necesidad de que cuando se presenten situaciones de esta naturaleza, los representantes legales del plantel deben de presentar las correspondientes y oportunas denuncias, no solamente al Ministerio, sino también a la Fiscalía y a la Junta Cantonal Protectora de Derechos. Lo interesante aquí, y que regularmente se olvidan los planteles, se olvidan los representantes, es que esta obligación de denuncia no solamente cabe cuando se produce un suceso de connotación sexual, sino cuando ocurre cualquier caso de violencia. Y esos casos de violencia no solamente son sexuales, no solamente son de carácter físico, sino también son de carácter moral. Entonces, contrario a lo que algunos educadores piensan, que la obligación de denuncia al ministerio, la obligación de denuncia a la fiscalía, la obligación de denuncia especialmente a la Junta Cantonal Protectora de Derechos, se circunscribe en los casos estrictamente de agresiones sexuales. Nosotros tenemos que recordar que el concepto de violencia es amplio y no solamente involucra lo sexual, sino también lo físico y lo emocional. Esta obligación nos obliga a actuar oportunamente, tratando de lo posible de evitar no solamente que ocurra el hecho, sino fundamentalmente, si salió de las manos, hacer que éste cese. La responsabilidad del plantel, de su representante legal y de los diversos funcionarios estará por la oportuna acción que ellos hayan tomado. Las autoridades administrativas y judiciales evaluarán qué conducta tuvo el plantel, su representante y sus funcionarios antes de, durante y posterior a esa acción. Recordemos que las medidas preventivas, recordemos que las medidas de protección que hay que tomar una vez que ocurren estos hechos parten de la separación de las eventuales víctimas y agresor, el traslado de alguno de ellos a otra área del plantel, la eventual reubicación, el acompañamiento emocional a estas personas, el acompañamiento legal a esta persona y adicionalmente la posibilidad de a ese estudiante permitirle tener la opción de una educación virtual que pueda efectivamente evitar que se siga afectando su situación mientras ocurre el desenvolvimiento de los correspondientes procesos. Para mí es muy importante resaltar en este caso el eventual olvido que tienen las autoridades en creer que solamente es casos de violencia sexual. No, señores. Tenemos la obligación de actuar y de denunciar cuando existen casos de violencia en general, física e inclusive moral o emocional. Lo interesante y que tenemos que también obligarnos a reforzar nuestros sistemas internos es la política de solución de conflictos que tenemos nosotros al interior de los establecimientos educativos. ¿Qué es lo que sucede? Fácil. A través de los procesos de mediación, a través de los procesos de acompañamiento de los conflictos, de la solución interna de los conflictos, tenemos nosotros que buscar que al interior del plantel, si existen estos conflictos, se busque una solución. Nosotros
no podemos trasladar hacia afuera cualquier conflicto. Los únicos conflictos que se trasladan hacia afuera, es decir, los únicos conflictos que van a ser objeto de una denuncia, es cuando ocurre casos de violencia física, violencia emocional, violencia sexual, cometimientos de delitos en general, etc. Pero el resto de situaciones que no se encasillan en esta clase de problemas, el establecimiento educativo tiene que tener el personal y los protocolos que permitan darle una solución a través de mecanismos alternativos. Estos mecanismos alternativos que permitan la reconciliación de las partes de conflicto y cuando proceda la correspondiente reparación. La gestión, el tiempo de reacción para nuestra acción tiene que ser rápida. La ley exige acciones rápidas. Pero claro, estas acciones rápidas tienen que enmarcarse, por un lado, en el respeto al debido proceso, el respeto al derecho a la defensa, el respeto a los protocolos que ustedes tienen que cumplir y que deben de tener al interior del plantel para darle, por un lado, pronta solución al conflicto, pero de una manera justa, de una manera equitativa y logrando que la paz reine nuevamente entre los miembros de la comunidad. Va a jugar un papel muy importante dentro de estos procesos, no solamente el DESE, sino también el nivel de inspectoría, quien tiene el papel importante como funcionario, mediador o solucionador de estos conflictos al interior. Estos procesos tienen que tener cierto tipo de formalidad, pero esa formalidad tiene que tener los requisitos de el debido proceso, garantizar el derecho a la defensa, garantizar que las personas puedan obviamente expresar su voluntad, lo que ha sucedido, sus reclamos, sus intereses en conflicto y demás, y obviamente buscar una solución que permita resolver y zanjar el problema. Estos procesos de mediación, y habla aquí obviamente el abogado, tienen que tener la debida formalidad. Y esa formalidad como tal no puede dejar situaciones que puedan traerle consecuencias legales al plantel o a las personas que participan dentro de este proceso de mediación y solución. Las palabras, los términos que se utilicen tienen que ser ya previamente revisados por el departamento legal del plantel. Las recomendaciones que se hagan para poder solucionar el conflicto, logrando de esa manera la reconciliación de las partes, también tienen que ser suficiente y adecuadamente evaluadas. Si es que existe adicionalmente una decisión acerca de una eventual reparación, con muchísima más razón. Estas actas de compromiso que van a ser firmadas entre las partes, con el aval de las personas autorizadas a nivel del plantel, en el evento de que no se cumplan de manera total o parcial, tendrán como consecuencia que el representante legal del plantel adopte una decisión al respecto. La misma que puede ser comunicada, y de hecho deberá ser comunicada, a las autoridades educativas. Insisto, ¿qué es importante aquí? Lo importante aquí es que el plantel educativo prepare adecuadamente a sus miembros para que puedan, a través de las técnicas de mediación, lograr acercar a las partes. Y este proceso de acercamiento que se dé debe de cumplir requisitos de fondo y forma que permitan darle validez, eficacia a ese proceso y que no traigan como consecuencia que se pueda presumir o acusar al plantel educativo de tomar decisiones que son injustas
ilegales, desproporcionadas. Que no desnuden la posibilidad de que el plantel, sus representantes o los funcionarios que intervienen puedan ser acusados por una injuria, por daño moral y demás. Que no se pueda acusar a los representantes del plantel que han tomado una medida desproporcionada. Que no se pueda acusar a las personas que participen a nombre del plantel que han tomado una decisión arbitraria. Insisto, dentro de los planteles educativos tiene que haber el debido aleccionamiento desde el punto de vista legal sobre la forma en que tienen que ser tratados estos comunes problemas que hay al interior de los establecimientos educativos y que, insisto, no revisten la gravedad de una afrenta o agresión sexual o un caso de violencia que sale por completo del ámbito de acción de estos organismos. Sigamos adelante. Siempre se habla y se dice, y la experiencia nos da, que las peticiones que se relacionan con las solicitudes de fijación de valores, tanto de matrícula como de pensiones, no siempre nos acompañan. Y a pesar de las solicitudes que se hacen acerca de los valores correspondientes y de la información que nosotros entregamos, no siempre logramos acceder al valor requerido. Siempre el consejo que por lo menos nosotros damos desde la parte legal es pedir una revisión para efectos de que en líneas superiores, aunque sea a destiempo como tal, se pueda revisar ese tipo de decisiones y que permitan en el ciclo educativo correspondiente mejorar lo que en su momento lo consideramos perdido. Siempre tenemos que tomar en cuenta que las líneas que regulan la valoración de los precios educativos se basan hoy por hoy en conceptos como la sostenibilidad del plantel, las consideraciones en cuanto al entorno social del plantel y la realidad financiera y presupuestaria que tenga el plantel. Entonces, vuelvo a repetir, en materia de fijación de precios, y esa fue una consulta que nos hizo en su momento un federado reconocido y que nos acompaña siempre en estas intervenciones, siempre está la posibilidad de esa solicitud de revisión que nos permite efectivamente en líneas superiores lograr cambios en esos precios. Y sobre este tema de la revisión, de la impugnación, de las decisiones que se puedan adoptar al interior del plantel, en contra del plantel, por parte de las autoridades educativas, lo que siempre se les recuerda es que necesariamente hay que impugnarlas por la vía administrativa según la normativa que nosotros tenemos. Los recursos de apelación caben si se interponen con el debido fundamento dentro del término, días hábiles, dentro de 10 días de que sea dictado la correspondiente resolución. Y cuando ya es un acto que pone fin, la posibilidad del recurso de revisión nos lo permite hasta por el término de 20 días desde que se adoptó esa última decisión que causó Estado. ¿Qué es lo importante dentro de esta conversación que en su momento se dibujó? Lo importante es recordar los valores que desde hace algún tiempo están en boga en cuanto a la protección. La protección de la integridad física, emocional y sexual del estudiante. Esa protección que nos obliga a que de manera continua nuestros profesores, el personal administrativo, el personal de servicio, los mismos estudiantes y sus padres de familia reciban de manera permanente, las correspondientes socializaciones
de los planes y proyectos que nosotros tengamos para poder saber qué hacer cuando estamos en alguno de esos casos. Estos protocolos de acción que son vitales, que son necesarios, que tienen que estar en cada uno de los planteles sin perjuicio de la normativa nacional que se pueda adoptar. Protocolos, repito, sobre violencia en general, protocolos sobre violencia sexual y por último, relacionado con esto, concatenado con esto, el tema de la educación sexual integral, por un lado. Por otro lado, repito y reafirmo lo que siempre se comenta, la necesidad de actuar ante casos de violencia, la necesidad de entender que la violencia no solamente es de carácter sexual, sino también es de carácter física y emocional. Recordar que los casos de violencia en cualquiera de sus formas o naturaleza tienen que ser denunciados, tienen que ser puestos en conocimiento de las autoridades administrativas y también de fiscalía. La necesidad de que, conocido el hecho, denunciado el hecho, el plantel tome medidas de protección respecto de la persona afectada, evitando una revictimización de la persona y obviamente si se identifica al autor de eso, disponer las acciones que su departamento legal sugiera. Por otro lado, vuelvo a insistir, la mediación como mecanismo de solución de los conflictos al interior del plantel se vuelve necesaria en cuanto a la educación, a la instrucción de las personas que van a tomar ese proceso. Proceso que tendrá que darse de una manera legal adecuada. ¿Por qué? Porque se tiene que permitir la participación no solamente del estudiante, sino de su representante legal a fin de que esto tenga validez y legalidad. Más aún cuando la ley permite no solamente un proceso de reconciliación, que es el objetivo fundamental, sino que nos permite inclusive lograr una reparación, pero entendiendo siempre que los funcionarios educativos nuestros, la autoridad educativa, no se convierte en este caso en juez, pero sí en una especie de mediador, de funcionario que busca la paz. Pero recordando adicionalmente a eso, que todo este proceso, además de cumplir el debido proceso, garantizar el derecho a la defensa, tiene que estar adecuadamente formalizado a través del correspondiente expediente y firmándose el acta de compromiso respectiva. Vuelvo a insistir en la necesidad de articular los recursos que la ley y el reglamento permiten. El recurso de apelación dentro del plazo correspondiente y el recurso extraordinario de revisión cuando nosotros como plantel educativo seamos víctimas de alguna decisión que pueda afectar nuestros intereses. En el reglamento, más allá que es una normativa que regula no solamente las relaciones a nivel de establecimientos de educación particular y fiscomisional, sino también público, ya fundamentalmente, en el reglamento tenemos que tomar en cuenta no solamente la parte del accionar educativo relacionado con nuestro procedimiento con el ministerio, sino el día a día que tenemos no solamente con los estudiantes y con los padres sobre la problemática de la violencia. Mi perfil de abogado es preocuparme no solamente de la parte administrativa del ministerio, sino del día a día que lamentablemente suele ser esta clase de problemas. Si es que alguien tiene alguna pregunta sobre esta temática, estoy presto para poder resolverla o dar mi criterio. Yo tengo una consulta. Muy buenas tardes. Dígame. En el caso de una denuncia por acoso sexual,
Una vez que se separa al docente de la institución, el docente, si presenta su respectiva denuncia previa, ¿no verdad? O de pronto la presenta después, ¿es legal o de pronto en qué artículo se encuentra que se lo puede desligar de la institución con visto bueno? A ver, en primer lugar, nosotros tenemos que establecer varias cosas. Primero, si existe la denuncia respecto de algún padre de familia sobre el comportamiento indebido que tenga un docente, esa denuncia tiene que ser puesta en conocimiento inmediato de un fiscal. Para eso, su abogado tendrá que evaluar cómo es la denuncia, qué es lo que se está diciendo y respecto de qué se está acusando. Primera cosa. Segundo, dejar de actuar en esos casos y tener o tomar un espíritu de cuerpo suele ser muy peligroso, porque el día de mañana se puede acusar a esa autoridad educativa como una especie de cómplice o encubridor del hecho. Paralelamente al proceso de denuncia, usted tiene que tomar acciones respecto del denunciado. ¿En qué sentido? Separándolo del ámbito dentro del cual se ha producido el hecho. Separándolo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos mantener a una persona acusada de algún delito sexual cerca de la supuesta víctima. Si es que la prueba que le presenten a usted llega a ser tal, sin perjuicio de la denuncia que se ponga en la fiscalía, usted puede iniciar la acción de visto bueno. La acción de visto bueno es un procedimiento administrativo laboral. Ese procedimiento se plantea ante un inspector del trabajo. Pero aquí hay un tema importante que siempre usted y el resto tienen que acordarse. Cuando yo recibo una denuncia de carácter laboral, en este caso, que denuncia el mal comportamiento de un trabajador, de la naturaleza que fuere, yo tengo 30 días para presentar esa acción de visto bueno ante el inspector. Si yo dejo pasar el tiempo, aunque sea una denuncia grave, y si dejo pasar más de 30 días, aunque tenga la correspondiente prueba, la ley laboral dice que caducó y esa acción laboral se termina y no va a tener ningún resultado positivo. Entonces, cuando se producen esta clase de situaciones, inmediatamente el plantel tiene que partirse en tres. ¿Por qué tiene que partirse en tres? Porque lo primero es iniciar el proceso de denuncia ante las correspondientes autoridades. Junta Cantonal Protectora de Derechos, Fiscalía, Ministerio del Ramo. Primer ámbito. Segundo ámbito, evaluar la situación y presentar, de ser claro el hecho, la correspondiente acción de visto bueno ante la autoridad laboral. Y en tercer lugar, obviamente, el acompañamiento a la víctima. Acompañamiento no solamente académico, sino también emocional, afectivo. Vuelvo a repetir, los riesgos que hay. Primer riesgo, si yo no actúo, nos pueden acusar de cómplice. Si yo no actúo o me demoro u omito alguna acción, dirán que somos encubridores. Y en ese momento se nos va a traer la responsabilidad hacia nosotros. Primera idea. Segunda idea. A nivel laboral, tengo que actuar con algo de celeridad. ¿Por qué? Porque desde que conocí el hecho, tengo 30 días para presentar la correspondiente acción de visto bueno y citar al trabajador. Si es que no lo hago, esa acción de visto bueno no va a prosperar y se va a archivar. Punto. Y en tercer lugar, buscar ese acompañamiento a la víctima que evite que el día de mañana los familiares de la víctima, con justificada razón, puedan presentar un reclamo civil
de daños y perjuicios o de daño moral en contra del plantel educativo. Para eso evaluarán ¿qué cosa? Evaluarán si ustedes tenían un reglamento, un instructivo, un protocolo de acción. Nos preocupamos de tener ese instrumento en el plantel, nos preocupamos de haber socializado eso con los padres de familia, con los profesores, con el personal administrativo, con los estudiantes. Ese protocolo de acción establece de manera clara, sencilla, los pasos que se tienen que dar, a dónde vamos a acudir, qué es lo que tenemos que hacer. Tengo pruebas o evidencias que ese documento existe, tengo pruebas o evidencias que ese documento se socializó, se puso en conocimiento de todos, estudiantes, padres y personal del plantel, porque eso es lo que se va a evaluar. Hay situaciones que muchas veces no se pueden evitar. La responsabilidad es penal, civil y administrativa. Penal en el ejecutor de ese delito penal. Civil no solamente en el autor, sino también en el representante o la institución de donde sale esta persona que infringe gravemente la ley. Y administrativa, si el organismo de control nuestro se da cuenta que no teníamos un protocolo, que ese protocolo de acción no es claro, que no se dio ningún proceso de socialización, etcétera. Entonces hay que actuar, pero sin dañar el honor o la honra de la persona, porque nosotros no somos jueces, a menos que obviamente la conducta sea clara, evidente, esté debidamente comprobada, exista una afirmación. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo dos interrogantes. Bueno, una que se plantea bastante clara su aclaración en este sentido, cuando la redundancia. Usted indica que el proceso de visto bueno, sin prejuicio al tema que sea a nivel judicial, antes de los 30 días se puede dar para que tenga efecto. ¿Qué pasaría en un escenario cuando al terminar el proceso judicial, en este caso, un educador sea considerado inocente de lo que se le acusó? ¿No tendríamos alguna contrademanda en ese sentido? Una pregunta. Y la otra, en el distrito que nosotros trabajamos, alguna vez quisimos hacer un informe para la Junta Cantonal, que nos hablaba de las denuncias que hay que hacer en la Fiscalía, los informes a la Junta Cantonal de Derecho y Protección de las Niñas y la Adolescencia, y el Distrito de Educación nos decía que todo lo que vaya a Junta Cantonal primero tiene que pasar por ellos, y ellos canalizan. ¿Qué tan cierto es eso, o es que de pronto es en mi distrito que lo quieren trabajar de esa manera? Bueno, si usted tiene esa suerte, lo felicito, porque realmente en los diversos distritos el criterio que ellos manejan, ¿cuál es? El criterio de que, sin perjuicio de la denuncia o comunicación que uno le haga al ministerio, el establecimiento educativo tiene la obligación de ir y presentar la denuncia no solamente ante la Junta, sino también ante la Fiscalía. Esa postura que tiene el Distrito de Educación es una postura muy inteligente. ¿Por qué? Porque si en algún momento determinado aquel a quien yo acusé, entre comillas acusé, sale, como usted bien dice, inocente, cuando se vira la persona y dice, han mancillado mi honor, los funcionarios del ministerio dicen, oye, yo no fui a la fiscalía, yo no presenté la denuncia en la fiscalía, fue el representante del plantel y su abogado. Es por eso que su abogado tiene que ser lo suficientemente tinoso en los términos que se utilizan. ¿Por qué? Porque más que hablar de una acusación directa, nosotros lo que, dependiendo del caso, obviamente, trasladamos un supuesto hecho que tiene más o menos la visión de ser algo medio objetivo, para efectos de que la autoridad pertinente lo investigue. Entonces, hablar en potencial, hablar de que es posible, hablar de cómo recibimos la información. Y para eso, los diversos niveles y funcionarios que están en el plantel educativo, partiendo del DS, el inspector, el tutor, tienen que ser muy hábiles en recolectar la información, y hay un encadenamiento de personas
que participan para de esa manera desligar de una responsabilidad a todos y cada uno de ellos y en especial al rector del plantel. Cuando nosotros acudimos a la Fiscalía, cuando nosotros acudimos a la Junta Cantonal Protectora de Derechos, cuando se presenta esto, obviamente en el Ministerio, lo que hacemos es trasladar un hecho que por una fuente determinada vino a nosotros. Nosotros no podemos dejar de informar lo que alguien puso en nuestro conocimiento. No podemos dejar de denunciar, de poner en conocimiento de la autoridad eso. Le corresponde a la autoridad iniciar el proceso de investigación. ¿Por qué? Porque es preferible que exista una equivocación en cuanto a tener que investigar a un inocente que el dejar de hacerlo o no haberlo hecho porque pensamos que eso no era tal. La responsabilidad del plantel y del representante sería mayor en este caso. Inclusive en medios de prensa nacionales ha habido casos en que se han hecho públicos de la responsabilidad de los directivos por no haber actuado e inclusive el ministerio sanciona duramente cuando se demoran en presentar las correspondientes denuncias. Entonces, mi comentario, mi sugerencia, actúe, pero actúen inteligentemente, usen las palabras adecuadas y obviamente tengan la prueba de cómo llegó a conocimiento el hecho, tengan la documentación suficiente que justifique que uno actúe por estas consideraciones, por estos hechos, por esto que me han informado, por este documento que ha llegado a mi conocimiento, anotando día, hora, lugar. Vuelvo a insistir, aquí hay cierta formalidad que tiene que existir, que tiene que recomendársela a su abogado, que tiene que decirle, haga un acta. El acta tiene que tener como mínimo estas consideraciones, hasta la forma de redactarla, la claridad con la que tiene que estar, indicaciones de día, hora y lugar, participantes, cómo trabajar eso, trabajarlo en grupo, trabajarlo en equipo, cómo recabar la información, dónde hacerlo, cuándo se puede grabar, cuándo no, cuándo es recomendable, se puede o no tomar una foto, cómo va a ser el reconocimiento si es que cabe en el departamento médico del plantel. Todo estar obviamente debidamente reglamentado, debidamente estructurado en un plan de acción. Y vuelvo a repetir, violencia de todo tipo, violencia efectuada por cualquiera, violencia realizada inclusive al exterior del plantel. ¿Alguna otra pregunta, señores? Javier, no sé si es que hay alguna pregunta en el chat. No, creo que ya fue contestada por el mismo señor Jorge, que consultó. ¿Alguna otra pregunta, algún federado? Bien, entonces, doctor, creo que le doy paso. Bueno, nosotros dentro de la asesoría legal que prestamos a la FEDEC, siempre estamos abiertos a cualquier tipo de curiosidad o consulta que ustedes puedan formular. Si existen temáticas adicionales del reglamento que ustedes desean sean tratadas, por favor trasládенselos a Gabriela y también al padre presidente. Nosotros tenemos para una próxima reunión continuar con el tema laboral. Nos siguen pidiendo eso, nos siguen pidiendo la necesidad de
preparar un proyecto y explicar la necesidad de un reglamento interno de trabajo. Y por último, también hasta modelos relacionados con contratos de matrícula o de prestación de servicios educativos. Vamos a preparar, pero más que nada, explicar los contenidos de esos instrumentos. Si ustedes tienen, por favor, algún tipo de necesidad o inquietud, para nosotros será un gusto atenderla, no solamente a través de estos procesos de educación, de instrucción legal, sino también a través de las consultas que ustedes pueden formularme directamente a mi teléfono, que Gabriela seguramente se los ha entregado. Una vez más, muchas gracias, un fuerte abrazo y feliz feriado para todos en unión de nuestras familias y de nuestro Señor Jesucristo. Fuerte abrazo y bendiciones. Gracias, doctor. Gracias a todos nuestros federados por haberse conectado hoy. Como ya lo indicó el doctor, Gabriela socializará los próximos cursos que la FEDEC hará. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes también.